Hermanos, buenos días, buenas tardes. Les pedimos por favor que vayan tomando sus asientos, hermanos. Recuerden que hoy es un día especial porque adoramos a nuestro Dios, porque estamos aquí, porque es un día dedicado totalmente para Él, hermanos. Entonces, nos da gusto que se sienten aquí, que se sientan como nuestra familia, como la familia que somos, la Iglesia Manuel. Y les damos la más cordial bienvenida a aquellos que vengan por primera vez. Deseamos que Dios hable a su corazón, porque a veces no entendemos las cosas, ¿no? Pero Dios nos muestra y nos enseña por qué estamos aquí, ¿no? Porque a veces preferíamos estar a lo mejor durmiendo, ¿no? O a lo mejor nosotras como mujeres, que es un día así de descanso, lavando o cocinando o descansando pues también, pero sin embargo Dios nos habla y Dios nos permite que estemos aquí para adorarle y para alabarle, ¿sí? Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Les pido por favor que inclinen su rostro. Vamos a orar. Nuestro Dios Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, damos gracias por tu amor infinito que tienes hacia nosotros, tus hijos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que fallamos, Señor, porque nuestro corazón y nuestra mente a veces es pecadora, Señor, pero sin embargo tú, Señor, nos ayudas, Señor, a ser mejor cada día, Padre, porque sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Te pedimos, Señor, que este culto, Señor, sea agradable a ti, Señor, y te pedimos, Padre, por los hermanos que faltan por llegar, que tú los traigas con bien, Padre. Bendice, Señor, este culto, bendice a los hermanos, Señor, y bendícenos a todos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo quería platicarles, pues, acerca de las águilas, ¿sí? Yo creo que todos hemos visto, ¿no? ¡Ay, un águila! ¡Ay, está bien grandota!, ¿no? Pero a veces muy poco sabemos de ellas, ¿no? Entonces yo quería leerles aquí algo que investigué. Dice, las águilas tienen dos decisiones, renovarse o morir. Dice, cuando ellas cumplen 40 años, se tienen que refugiar en un lugar seguro para renovarse, pues su pico se empieza a encurvarse, igual que sus uñas, lo que impide que no puedan atrapar más a sus presas de las que se alimentan. O sea, ellas conforme van pasando los años, ellas se van desgastando su pico, entonces ya no pueden alimentarse y se hace más difícil pues que puedan atrapar a sus presas. Dice, sus plumas se hacen gruesas y es más difícil que ellas puedan volar. Dice, el proceso de renovación es doloroso, pues su pico lo golpean contra la pared hasta arrancarlo. Nace uno nuevo y se cortan sus uñas y también sus plumas. Después de este tiempo, el águila sale para tener otros 30 años más de vida. A mí se me hizo bien interesante, ¿no? Porque a veces nosotros, hermanos, pues necesitamos esa renovación, ¿no? Como las águilas, ¿no? Y a veces ya sentimos que ya no podemos más y tenemos dos decisiones también, o renovarnos o morir. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, por favor, y que busquen en sus Biblias Isaías 40, del 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31. Yo lo voy a leer, hermanos, aquí en esta versión, y ustedes lo siguen ahí en su vista, por favor. Dice, Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan. Los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas.
Les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Yo creo que ahorita con lo que leí, que les comenté de las águilas, como que entendemos un poquito más este texto, ¿no? De que aquí, cuando están ya cansadas y pues sus alas son pesadas, sin embargo en la renovación, ellas se cambian sus plumas para que sean un poquito más ligeras. Entonces aquí es lo que dice, que Él nos va a cambiar, que Él nos va a aligerar las cosas. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Vamos a alabar el nombre de su Dios y dice los que esperan en Jehová, pero no pensemos que es una espera pasiva, que estamos sin hacer nada. Los que esperamos en Jehová, esperamos buscando su rostro, esperando su respuesta, no de una manera pasiva, sino de una manera más activa, sirviéndole y dándole gracias a Él. Gracias, hermano. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrá y no se cansará, caminará. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas no se cansa. Tendrán los que esperan en Jehová, los que esperan. Amén. Y vamos a seguir alabando el nombre de Dios, reconociendo que Él es grande y que es un maravilloso día el que podamos estar aquí alabando su nombre en su casa. Entonces demos gracias a Dios por estar aquí.
Amén. Porque sabemos que Él es el que nos ha amado y por eso estamos aquí alabando su nombre. Feliz.
mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. De tu gran trono me postraré, voy a ti. Sobre principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu trono me postraré, voy a ti. Sobre principado, sentado de Dios, y exáltate, oh gran Cordero. Mi alabanza, tu nombre, el vencedor, de tu gran trono, me postraré, voy a ti. Tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios, y exáltate, oh gran Cordero. Con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero, tu vida soy y vida. Con mi alabanza, tu nombre, el Amén. Pueden tomar sus asientos.
Hermanos, les voy pidiendo por favor que vayan preparando su ofrenda y su diezmo. Los hermanos que me van a apoyar, por favor, para pasar por ellos. Hermanos, les pido de favor que se pongan de pie. Vamos a orar por las ofrendas. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Te queremos agradecer especialmente en este momento por la bendición que nos haces, Señor, de permitirnos ofrendar un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias, Padre, porque sin duda lo que ofrecemos viene de tu propia mano, bendito Padre, y te queremos agradecer de esa manera. Gracias, Señor, por los trabajos de mis hermanos, Señor, que tú les has dado, que les permiten sustentar a sus familias, bendito Padre, porque de esa manera, bendito Padre, tu misericordia también es para cada uno de nosotros, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, nuevamente, porque tú eres bueno con nosotros. De la misma manera, bendito Padre, queremos poner en tus manos nuestros hermanos de administración, para que esos dineros, Señor, los utilicen de una manera sabia, bendito Padre, como lo han hecho hasta el día de hoy, bendito Señor, y que podamos nosotros suplir esas necesidades de esta iglesia local. Gracias te damos, Señor. De la misma manera, Padre, te queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, para nuestro alimento espiritual que tú nos permites en la boca de nuestro pastor, bendito Padre, y que tomes tú ese tiempo, Señor, y que cada uno, Señor, seamos llamados, Señor, a tu presencia de una manera espiritual también, bendito Padre, y que podamos nosotros poner por obra lo que escuchamos aquí de la boca de nuestro pastor. Te agradecemos, bendito Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, y también te queremos poner en tus manos, Señor, la vida de nuestros niños, Señor, que van a salir a tomar sus clases, la vida de sus maestros, Padre, que han preparado esa clase especial para ellos, Padre, y todo, Señor, esto es de bendición para nuestra iglesia. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús, amén. Todos los niños pueden salir a su clase y ustedes, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a continuar con estos temas que estamos llevando. Estamos en Mateo capítulo 7, vamos a empezar este capítulo, el capítulo número 7. Estamos viendo esta serie llamada Las Enseñanzas de Jesús y seguimos, hermanos, todavía con el Sermón del Monte, un sermón en el cual el Señor Jesús ha dado una gran cantidad de enseñanzas a aquellos que
serían sus discípulos, en los cuales él estaba tratando de, por decirlo de una forma, de resetear el entendimiento que ellos habían tenido de las enseñanzas de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor, para que ellos lo entendieran de acuerdo a como Dios verdaderamente, originalmente quería que ellos lo entendieran. Vamos a continuar el día de hoy con Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Me gustaría mucho, hermano, que voy a hacer esta lectura, usted me vaya siguiendo ahí con su vista. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Ya lo tenemos, hermanos. También les quiero recordar, bueno, aprovechando antes de empezar el tema, que este jueves los esperamos a todos los varones. Vamos a tener reunión de varones jueves a las 7 de la noche. Vamos a retomar estas reuniones de varones. Vamos a valorar, hermanos, normalmente las teníamos cada mes. Aquí los esperamos el jueves a las 7 de la noche aquí en el templo. Bueno, vamos entonces en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Voy a leerlo, dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mi hermano, uno de los problemas más continuos de la religión en los tiempos de Jesús era la forma en cómo se juzgaba a las personas. Era uno de los problemas más continuos que ellos llegaban a tener. Ellos lo que hacían era juzgar a las personas de acuerdo a lo que ellos consideraban que cometían, si era algún pecado, principalmente alguna especie de delito que infringían la ley de Moisés. Ellos lo que hacían era juzgar a esas personas. Normalmente, mi hermano, cuando se juzgaba a una persona en los tiempos de Jesús, no había algo así como una especie de protocolo a seguir muy estricto para juzgar a una persona, sino más bien lo hacían de una forma diversa y de una forma diferente y no se apegaban realmente como que a un reglamento o a un protocolo. Jesús mismo es el ejemplo de ellos. ¿Se acuerdan ustedes seguramente, hermanos, cómo fue que juzgaron a Jesús? Antes de ser crucificado, la Biblia nos dice que en la casa del sumo sacerdote, y siendo ya de noche, fue como lo juzgaron a él, en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, en el momento incorrecto. Pero de esa forma, mi hermano, solía juzgarse a la gente de una forma cotidiana. Otro ejemplo más de un juicio social es el que le dieron a la mujer adúltera. Si recordamos nosotros también ese pasaje de la mujer adúltera, la Biblia nos dice que fue juzgada públicamente, en la calle, delante de las personas, así, delante de la gente. La Biblia nos dice que fue así como ellos la acusaron, hicieron juicio delante de ella e incluso ya estaba cantada una sentencia en contra de ellos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y de no ser por la intervención de Jesucristo, en ese mismo momento se le hubiera sentenciado a muerte por medio de un apedreo colectivo, que era lo que marcaba, lo que indicaba en ese momento la ley. Entonces, era la forma en que se enjuiciaba a las personas, mi hermano. Ahora, ese tipo de juicios sociales, vamos a llamarlos así, son un ejemplo de cómo las personas de esa época solían juzgar a las personas y condenar con mucha facilidad a cualquier persona. Eso nos muestra nada más cómo es que la gente en aquel entonces juzgaba con mucha facilidad a cualquier persona, a veces sin siquiera tener las pruebas suficientes o las evidencias necesarias, más que lo que a lo mejor habían oído o lo que de oídas sabían, nada más. Es por eso, mi hermano, que Jesús comienza esta enseñanza de este pasaje diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero para empezar, mi hermano, definiendo un poco algunos conceptos, algunas palabras, vamos a comenzar definiendo qué es un juicio. Dice aquí Jesús: no juzgues para que no seas juzgado. ¿Qué es un juicio? Les decía, mi hermano, una definición de juicio es el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia.
Es el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Es decir, mi hermano, que un juicio es un proceso en el cual se tiene que tener conocimiento de algún problema, de alguna situación, antes de emitir un juicio. Eso es lo que pudiéramos decir que es, antes de emitir una sentencia. Eso es lo que pudiéramos decir que es un juicio. Es el conocimiento, es el proceso en el cual una persona, un juez, tiene el conocimiento de todo lo que ha sucedido, de un problema, de una situación, de un delito, para que después pueda emitir una sentencia. Actualmente, mi hermano, eso de los juicios es algo que se sigue llevando a cabo. Jurídicamente se sigue enjuiciando a las personas, pero ahora lo hacen un poco diferente. Actualmente, una vez que una persona es enjuiciada y después de que se le hace el juicio, se le encuentra culpable a esa persona, ¿qué es lo que se hace? Se procede a tomarle una foto, le ponen una etiqueta aquí enfrente, que no desconozco si será el número de reo o el número de carpeta, pero se le pone una etiqueta aquí para que se vea, se le toma una foto para que quede el registro y después de eso se le relega o se le arroja en una prisión. Así es como es un proceso judicial, es como es un proceso de juicio, hablando de un delito grave normalmente, mi hermano. Muchas veces nosotros hacemos ese mismo procedimiento, mi hermano. Muchas veces nosotros hacemos ese mismo procedimiento, pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con algún familiar, con nuestros propios padres, con algún hermano de la iglesia, con algún vecino, con algún conocido. Nos enteramos de algún problema, nos enteramos de alguna situación y mentalmente, mi hermano, comenzamos nosotros a realizar un proceso de juicio en nuestra mente. Y si a nuestro parecer esa persona resulta que efectivamente es una persona culpable, les ponemos su etiqueta: adúltero, flojo, mala persona, impuntual, irresponsable, presumido, arrogante, hipócrita, etc. Y después de su etiqueta, mi hermano, ¿qué es lo que hacemos? Los relegamos, los olvidamos y los dejamos desechados, sin oportunidad, sin esperanza de hablar siquiera. De ahí a veces, hermano, es como nacen esas frases que nosotros solemos tener cuando juzgamos a una persona, que son: nunca va a cambiar, no tiene perdón de Dios, siempre ha sido así, no vale la pena hablarle, con esa persona ni se cuenta, etcétera. Y más frases que solemos emitir de nosotros cuando ya hemos juzgado mentalmente a una persona. En este pasaje, mi hermano, Jesús se está refiriendo a este tipo de juicios que solemos hacer cotidianamente acerca de las personas. Se refiere a ese tipo de juicios. Aunque les acabo de poner el ejemplo de un juicio, de un delito federal o de gobierno, cosas de esas, en realidad, hermano, nosotros cada día de nuestras vidas solemos hacer ese tipo de juicios a las personas que nos rodean. Y es que, a decir verdad, hermanos, este proceso de enjuiciamiento mental o incluso verbal hacia una persona es algo que nosotros solemos hacer frecuentemente, lo hacemos diariamente, sinceramente, hermano. Es por eso que Jesús nos dice a nosotros: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. Son palabras, hermano, que nosotros debemos retener, que debemos recordar, sobre todo en esos momentos en los cuales nosotros podemos llegar a caer en la tentación de juzgar a una persona. Pero algo muy importante de entender, mi hermano, es que existe una diferencia entre juzgar, aconsejar y confrontar. Son tres palabras, hermano, que aparentemente parecen que son lo mismo, parece que son sinónimos, pero son palabras muy diferentes. Aconsejar, confrontar y juzgar. Por ejemplo, hermano, ¿qué es aconsejar? Aconsejar es cuando nosotros hacemos una recomendación como cristianos, una recomendación bíblica por el bien de un hermano. Ahora, hermano, ¿cómo es un consejo? Un consejo debe de ser en una actitud de amor. Un consejo debe de ser en una actitud de paciencia. Y hacemos esa recomendación bíblica por el bien del hermano con el que estamos hablando. Eso es aconsejar.
Confrontar, mi hermano. ¿Qué es confrontar? Vamos como que subiendo un poquito más el tono, por así decirlo. Confrontar significa declarar frente a una persona, frente a frente, no atrás, no a sus espaldas. Eso es murmurar. Confrontar es declarar frente a la persona que ha transgredido, que ha cometido un pecado, su pecado. Decirle: hermano, lo que tú estás haciendo está mal delante de Dios. Hermano, lo que tú estás haciendo te va a acarrear condenación. No es correcto, está mal lo que estás haciendo. Eso es confrontar. Y mi hermano, a pesar de lo delicado que puede llegar a ser ese tema de confrontar, a pesar de eso y a pesar de que se trata de hacerle ver a la persona que está mal en cierto pecado, a pesar de todo eso, mi hermano, el confrontar debe de ser una acción que también se debe de llevar a cabo con amor y con misericordia, entendiendo, mi hermano, que nosotros mismos podríamos llegar a caer en esa misma tentación, y confrontamos, mi hermano, finalmente con un propósito. El confrontar no se hace nada más o no se hace con el objetivo más bien de destruir. Confrontar no se hace con el objetivo de regañar. Confrontar no se hace con el propósito de exhibir delante de los demás. Confrontar, mi hermano, se hace con el propósito final de restaurar. Si tú, hermano, estás queriendo a lo mejor confrontar a una persona porque cometió un pecado, porque está mal, porque no está llevando una vida piadosa, el propósito final, recuerda que no es destruir, no es desalentar, no es hundir más, es edificar, es restaurar. Más adelante vamos a ver un versículo que habla de eso. Decíamos entonces aconsejar, confrontar y finalmente juzgar. Juzgar, mi hermano, significa emitir sentencia sobre una persona, si es culpable o es inocente, si es bueno o es malo, si merece un castigo o no. Significa declarar prisión o libertad, significa declarar muerte o vida. Juzgar, mi hermano, va mucho más allá que aconsejar. Juzgar, mi hermano, incluso va más allá que confrontar. Juzgar, mi hermano, es determinar. Y precisamente, mi hermano, esto último es lo que Jesús quiere que nosotros evitemos. El determinar acerca de la vida de una persona. Es lo que nos está hablando la palabra del Señor. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué el Señor no nos daría a nosotros la oportunidad de juzgar a los demás? En primer lugar, porque el juzgar a los demás, mi hermano, en el ejercicio de juzgar a los demás, produce tanto un efecto de rechazo irreversible en la persona que se está juzgando, como en el que juzga, se produce un efecto carnal de falsa satisfacción y de falsa superioridad sobre los demás. A final de cuentas, mi hermano, tanto uno como lo otro da lugar al pecado, y es algo que el Señor Jesús quiere que nosotros evitemos. Quiere que evitemos que juzguemos de una forma incorrecta y que releguemos, desechemos, aprisionemos a una persona que a lo mejor tiene una oportunidad de arrepentirse y de volver a los pies de Cristo y seguir adelante. Y quiere que evitemos también que nosotros caigamos en esa falsa superficialidad de decir: yo soy mejor que tú, por eso te juzgo. Es algo que nosotros, hermano, debemos evitar. Por eso debemos evitar el juzgar a los demás. Y número 2, no solamente no debemos de juzgar, sino que no podemos nosotros emitir sentencia sobre alguien, mi hermano, porque al ser nosotros seres humanos terrenales, no estamos en condiciones espirituales para juzgar a nuestro prójimo, ya sea porque estamos en condiciones parecidas, iguales o peores. Dice la palabra del Señor en el versículo número 3 y 4, de donde estamos, Mateo 7, 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué miras la basurita? Tienes una basurita que tiene el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar esa basurita de tu ojo, y he aquí la viga que tienes en tu propio ojo? Cuando Jesús dice esto, mi hermano, está haciendo referencia a que antes de ver los errores de los demás y señalarlos y juzgarlos, debemos de hacer
un propio autoanálisis, debemos hacer una autocrítica, una autoobservación a nuestras propias vidas, a nuestra situación, a nuestra conducta y a nuestra forma de vivir. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Me ayudan a buscarlo, hermano? Romanos 2, 1, sin que perdamos este pasaje de Mateo 7. Romanos 2, 1. Dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mi hermano, en nuestro estado humano, incluso pecaminoso, no tenemos el valor moral ni espiritual para juzgar a los demás. Cuando Jesús está dando esta enseñanza, mi hermano, recuerden que está haciendo el Señor Jesús una diferencia, y está haciendo una diferencia marcada entre las enseñanzas de los escribas y los fariseos, los cuales se sentían religiosamente superiores a los demás y con toda autoridad moral y religiosa para decirles: estás mal, eres culpable, eres inocente. Mi hermano, lo que el Señor Jesús quiere evitar en nosotros es que caigamos en ese error de querernos sentir superiores porque a lo mejor conocemos un poco de la palabra, o porque estamos aquí, o porque tenemos tiempo de bautizados, y que nosotros, hermanos, antes de juzgar a los demás, veamos, hermano, porque muchas veces no es un detalle con lo que nosotros estamos luchando, tenemos una viga en nuestro propio ojo. Así es que debemos observar, autoanalizarnos, autocriticarnos para saber en qué también estamos mal nosotros. Y número 3, mi hermano, no debemos juzgar porque ya hay un juez superior en grandeza, ya hay un juez superior en espiritualidad, ya hay un juez superior en fe, en poder, en amor y en sabiduría. Ya hay un juez, mi hermano, que conoce todas las cosas, un juez que conoce la profundidad del corazón del hombre para poder emitir juicio sobre él. Y de hecho, mi hermano, déjame decirte que va a llegar ese tiempo cuando ese juez justo va a emitir juicio sobre cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13. ¿Me ayudan a buscar? Apocalipsis 20, 11 al 13. Es el último libro de la Biblia, mi hermano. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13. Igualmente, hermano, lo voy a leer, usted lo va siguiendo ahí con su vista. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. Y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Mi hermano, la Biblia nos dice que ese juez perfecto del que estamos hablando, no me refería a ti, hermano. Ese juez perfecto del que estamos hablando es Dios. Pero me gustaría hacer una aclaración, hermano, una aclaración. Porque no juzgar no significa no pensar. No juzgar no significa no evaluar. No juzgar no significa no discernir. No juzgar, mi hermano, significa no emitir sentencias determinantes en contra de otra persona. Pero no debemos dejar de pensar, de evaluar y de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es la voluntad de Dios y entre lo que es pecado, entre lo que está bien y está mal. Más adelante, mi hermano, en el Evangelio,
Jesús nos dice a nosotros, cuídense de los falsos profetas. Ahora yo te quiero preguntar, hermano, ¿cómo es que nos vamos a cuidar de ellos? Si no juzgamos, o sea, si no hacemos, si no pensamos, si no evaluamos, si no discernimos. Mucha gente ha mal entendido este pasaje diciendo, dice la Biblia que no juzgues, no hables nada. Estamos viendo un pecado fuerte a lo mejor en alguna persona, a lo mejor un pecado fuerte dentro de la misma iglesia, pero como dice ahí, no juzgues, no hables nada, no digas nada. No debemos de juzgar. Hermano, no se trata de no pensar, no se trata de no observar, no se trata de no evaluar y no discernir. Es necesario, mi hermano, en ocasiones que nosotros tengamos que hacer todo esto, evaluar, discernir, pensar, tal vez para confrontar, tal vez para aconsejar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora más bien, mi hermano, cuando Jesús nos dice, no juzgues, se refiere a esas críticas ligeras que de forma diaria hacemos acerca de cualquier persona que se atraviesa cerca de nuestra vida y por medio de las cuales nosotros desechamos a las personas y nosotros nos sentimos superiores. A eso se refiere esta palabra, mi hermano, y yo sé, mi hermano, que podemos tener sentimientos encontrados de lucha con respecto de este tema, porque la mayoría de las personas, de una forma natural, tenemos esa tendencia a juzgar a los demás. Pero quiero decirte unas cosas, hermano. Cuando de ti salga una palabra o un pensamiento para juzgar a alguien más, recuerda lo siguiente. Número uno, hermano. En primer lugar, cuando salgan de ti esos pensamientos, esas palabras para empezar a juzgar a los demás, recuerda que a la medida e intensidad que tú juzgues, serás juzgado. Recuerda que a la medida y a la intensidad que tú juzgues, serás juzgado. Ayúdame a buscar segunda carta a los Corintios 5:10, por favor. Segunda carta a los Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios 5:10. Bien, mi hermano, se lo voy a leer. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una realidad, mi hermano, que no podemos evitar, es que en algún momento todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Y ahí se hará válida esa palabra que decía: con el juicio con el que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, serás medido. Cuidemos, hermano, por favor, la dureza. Cuidemos nosotros, hermano, la severidad de nuestras palabras y nuestras críticas hacia otras personas. Cuidemos, hermano, la forma en cómo nosotros nos referimos a los errores de las personas. Cuidemos, hermanos, la forma en la que nosotros tal vez estamos pretendiendo restaurar o confrontar a otra persona, sabiendo, mi hermano, que con esa misma severidad, sabiendo que con esa misma dureza seremos juzgados, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos indica más bien que cuando nosotros vamos a aconsejar, que cuando nosotros vamos a confrontar el pecado de una persona, lo hagamos, pero como dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Estábamos en Corintios, adelantito está Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, cuando habla ahí de alguna falta se refiere en algún pecado, vosotros, o sea, ustedes que son espirituales, restauradle. Dice la palabra del Señor: cuando vean que alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, que tenemos una comunión con el Padre, que sabemos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que leemos la palabra del Señor, que oramos, que intercedemos, ustedes que son espirituales, dice aquí, restauradle. ¿Pero de qué forma, mi hermano? Dice aquí,
con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. De una forma mansa, tranquilo, no acelerado, no llegando con todo para reventar y órale, para que ahorita de una vez ya se vaya de aquí y que ya no vuelva y que le duela, que sienta feo. No de esa forma, dice aquí, con un espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, con empatía, hermano. Como si tú estuvieras en el lugar de la otra persona. Ponte a pensar, mi hermano, cómo se sentirá una persona que tal vez se equivocó o tal vez no se equivocó, pero está siendo juzgado o está siendo acusado por algo. ¿Cómo se deberá sentir? Si es inocente, probablemente va a sentir frustración, va a nacer de él amargura, porque va a decir, es que yo no hice eso, me están juzgando de una forma injusta. ¿Qué puede llegar a suceder en una persona que está siendo juzgada de una forma injusta? Dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerando, hermano, que nosotros no estamos exentos. No estamos así como que yo ahí sí no, yo nunca voy a caer en eso. Considérate a ti mismo, hermano. Considérate a ti mismo y ve en la otra persona a tu propia persona. ¿Cómo te gustaría a ti que te restauraran? ¿Cómo te gustaría a ti que te hablaran? Aún con todo y tus faltas, dice ahí ese versículo. ¿Cómo te gustaría, hermano? ¿Te gustaría que te maltrataran? ¿Te gustaría que estuvieran medio mundo hablando de ti? Ser dicen la comidilla de todos. ¿Cómo te gustaría ser restaurado? Bueno, pues a mí me gustaría que me visitaran. Me gustaría que a lo mejor me van a hablar fuerte, pero lo tengo que resistir. Yo sé, me equivoqué, pequé. Yo sé que a lo mejor merezco que me hablen fuerte, está bien, pero me gustaría que oraran por mí. Me gustaría que a lo mejor me ayudaran a salir adelante, porque yo reconozco que estoy mal y tengo un problema con este pecado. ¿Cómo te gustaría que te restauraran a ti, hermano? La forma en como a ti te gustaría que te restauraran o que te confrontaran en determinada situación es la medida que nosotros tenemos que usar para confrontar a los demás. Ante el pecado de otras personas, mi hermano, el propósito principal debe de ser restaurar. Te decía hace rato, lamentablemente, mi hermano, muchas personas usan la caída en pecado de otra persona para hundirlo más. Y ese no es el propósito, mi hermano, sino más bien, dice aquí, ustedes que son espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Y número 3, hermano, si tú te sientes en algún momento tentado a juzgar a una persona verbalmente o mentalmente, número 3, recuerda la viga de tu ojo. Recuerda la viga que traes en el ojo. Primera carta a los Corintios 11:31. Yo se lo leo, hermano, dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La mayoría de nosotros, mi hermano, si no es que todos, probablemente tenemos una viga en el ojo. Muchas veces nos enfocamos mucho en los pecados ajenos, en los errores de los demás. Y ciertamente, mi hermano, es algo que no debemos ignorar, no debemos de pasar por alto, como te decía hace rato. Y de ser necesario, mi hermano, a veces lo tenemos que confrontar, lo tenemos que hacer frente. Sin embargo, mi hermano, nunca debemos olvidarnos que nuestra condición humana nos hace también vulnerables a caer. Actúa con amor, actúa con misericordia y no te olvides, mi hermano, de esa viga que probablemente tienes en tu propio ojo. No te olvides de atender tus propios errores, tus propios pecados. Acuérdate, hermano, recordar esto nos va a ayudar para que efectivamente cuando vayamos a cuando vayamos a confrontar, cuando vayamos a aconsejar, lo hagamos en espíritu de mansedumbre. El recordar nuestro estado pecaminoso, el recordar aquí la viga que te traigo atorada en el ojo, me va a ayudar para tener empatía con los demás y para restaurar, hermanos, como dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. Número 3, hermano. Además de juzgar, olvídate de prejuzgar, de ser prejuicioso.
Además de cuidarnos de emitir juicio, mi hermano, sobre alguna persona, debemos tener cuidado con los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios, mi hermano? Tal vez pudieran llegar a ser hasta peor que un juicio, porque un prejuicio, mi hermano, es juzgar antes. Por eso se llama prejuicio, juzgar antes, sin siquiera conocer bien el asunto, sin siquiera conocer bien a la persona, sin ni siquiera conocer cómo está la situación en la familia o la situación de que ha vivido esa persona. Hermano, evitemos ser prejuiciosos. Ayúdeme a buscar Lucas 18:11, por favor. Lucas 18:11. Lucas 18, versículo 11. Aquí Jesús nos narra la historia de este fariseo. Recordamos, hermano, que el fariseo era aquella persona que sí, ciertamente la verdad tenían cierto conocimiento de la ley, pero que ellos la juzgaban de acuerdo a sus propios beneficios. Y ellos se sentían superiores espiritualmente, religiosamente, a la mayoría de las personas. Dice aquí, Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, o sea, en silencio, pero estaba orando ahí de pie para sí mismo de esa manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y a un lado, mi hermano, resulta que también estaba orando un hombre que era publicano. Estaba ahí orando y dice, y ni siquiera como este publicano que está a un lado de mí. Ese fariseo, mi hermano, prejuzgaba al publicano por el hecho precisamente de ser publicano. Porque sabemos, hermano, efectivamente que un publicano era una persona que tenía una muy mala reputación, tenía muy mala fama. Efectivamente así era. Sin embargo, este fariseo prejuzgaba a este hombre sin conocerlo y decía, y gracias porque no soy como los otros, ladrón, adúltero y así. Y ni siquiera como este que está a un lado de mí, este pecador publicano que está aquí a un lado. Prejuzgaba, mi hermano. Sin embargo, la realidad es que ese publicano delante de Dios era más humilde y piadoso que él, que se sentía muy espiritual. ¿Cuántas veces no nos puede llegar a pasar eso, hermano? Que estamos prejuzgando a cierta persona y esa persona tal vez hasta está mejor que nosotros en la vida. Muchas veces nosotros prejuzgamos a las personas por su apariencia, por su familia, por sus orígenes, por su forma de hablar, por su forma de vestir, sin conocer realmente lo que es esa persona. Hermanos, evitemos caer en los prejuicios, que te decía, tal vez puede ser tanto peor que los juicios mismos. Y número 4, recuerda que Dios no nos ha enviado a juzgar. Juan 3:17. Recuerda que Dios no nos ha enviado a juzgar. Juan 3:17. Ahí habla acerca de Jesús. Juan 3:17, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dice así, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hay otro pasaje, mi hermano, en el que Jesús mismo dice, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Ahora usted me pudiera decir, hermano, está contradictorio lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque en el otro pasaje decía que Jesús es ese juez justo y que va a juzgar a vivos y muertos. Realmente hay una grandísima cantidad de versículos, hermano, en los cuales se menciona a Jesús como un juez. Pero aquí dice la palabra que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y en otro versículo dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pudiera parecer algo contradictorio, pero en realidad no es, hermano. Lo que sucede es que son diferentes temporalidades. Jesús en su primera venida, mi hermano, cuando nació, cuando estuvo aquí en la tierra, llegó como Salvador del mundo. Y llegó, mi hermano, para dar palabras de vida eterna, para dar palabras de salvación. Pero en su regreso final, en esa segunda venida en la cual el Señor Jesús va a venir nuevamente, no va a ser, hermano,
como en la primera ocasión, en la cual Él vino para dar palabras de vida eterna, incluso para dar su propia vida para salvación de muchos. No, en esa segunda ocasión, mi hermano, Jesús vendrá como ese juez a emitir juicio de sentencia sobre todos aquellos que no creyeron en su palabra. Así es que podemos ver que hay dos funciones de Jesús en diferentes temporalidades. En la primera venida vino el Señor Jesús a compartir su palabra, vino como Salvador, vino como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Y en la segunda va a venir como juez justo. El asunto es, mi hermano, que nuestra función como hijos de Dios es continuar con la labor de Jesús de la primera venida, de su primera estancia aquí en la tierra, que es predicar el evangelio de salvación. ¿Cuál fue la gran comisión, hermano? Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, es decir, las palabras de salvación, y predicarás este evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra encomienda, hermano. Nosotros estamos encomendados por Jesucristo mismo a seguir ese mandato, hermano, de no juzgar, sino más bien en este momento de la historia a compartir las palabras de salvación, a llevar. No nos corresponde a nosotros, mi hermano, condenar ni juzgar al mundo, sino guiarlos a la salvación en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano, en Santiago 4:12. Me ayudan a buscarlo, hermano, es el último versículo de este día. Santiago 4:12. Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, hermano, Santiago capítulo 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, nosotros no podemos representar el papel del superior como si estuviéramos exentos. No debemos representar el papel del hipócrita y culpar a los demás mientras nosotros mismos tenemos una viga en nuestro propio ojo. Pero lo que sí podemos hacer, hermano, lo que sí nos compete, lo que debemos de hacer es representar el papel de siervo, que mira y hace algo por quitar su propia viga. El que mira al prójimo y lo restaura y lo levanta y lo lleva al Salvador. Esa es nuestra labor, hermano. Podemos decir, no, pues estoy bien mal, tengo un montón de problemas, mi viga está bien grandota, no puedo restaurar a nadie. El papel de siervo es el que nos corresponde, hermano. El siervo no solamente va a buscar restaurar, ayudar con espíritu de mansedumbre, sino que su propia viga, sus propios problemas, sus propios pecados, va a hacer lo posible para que en el nombre de Jesús de Nazaret, por medio de su palabra y la obediencia, lo quitemos de nuestro ojo, porque dice la palabra, quita primero la viga que está en tu propio ojo para que puedas ayudar a tu hermano a quitar la astilla que tiene en su ojo. Mi hermano, es una función que sí tenemos nosotros, es la de ayudar a nuestro prójimo, la de llevarlo al Salvador. Y aquel, hermano, que tiene el poder para quitar la viga de nuestro propio ojo, es aquel que tiene poder para ayudar a nuestro prójimo. Y Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros seamos ese medio para llevarlos a ese lugar. No nos corresponde juzgar, pero sí nos corresponde, mi hermano, llevarlos al Salvador. Vamos a orar, mi hermano, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude, porque en ocasiones ese problema de enjuiciar a las personas y desechar a las personas y destituir a las personas que no nos toca a nosotros, es algo que lo tenemos muy arraigado aquí en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca. Que el Señor quite eso, hermano. Que el Señor quite y guarde nuestras vidas de seguir con ese estilo de vida. Y que el Señor nos ayude, mi hermano, a ser mansos y a ser siervos suyos. Padre Santo, sabemos, Padre, que nos hemos equivocado delante de ti, Señor. Sabemos que en ocasiones hemos sido prejuiciosos.
Sabemos que en ocasiones juzgamos y determinamos sobre la vida de las personas cuando en nosotros no está el poder para hacer eso. Pero en ese intento, Padre, nosotros desechamos a un alma, a una vida que tiene la oportunidad de acercarse al Salvador y ser restaurado, y ser perdonado, y ser levantado. Porque, Padre, en ti encontramos el ejemplo de cómo tú te acercabas a aquellas personas destituidas de la sociedad, alejados de la sociedad, pecadores, aquellas prostitutas, aquellas personas que estaban incapacitadas de sus pies, ciegos. Y tú, Padre, en tu grande amor, en tu misericordia, te acercaste, restauraste, sanaste y los dirigiste a ti. Bendito Dios, perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones a esos menesterosos, Padre, a esas personas que te necesitan, nosotros los hemos hecho a un lado, los hemos ignorado y hemos pasado de frente. Padre, perdónanos, pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos para que quitemos esa viga de nuestro ojo, para que en el nombre de Jesús, por medio de tu santa palabra, Señor, quitemos aquellos estorbos de nuestra vida, aquella lujuria, Señor, aquel adulterio mental, aquello, Señor, esas malas palabras que emitimos, aquello, Señor, que tú sabes, Padre, y nosotros sabemos que están mal y que son un estorbo delante de ti, Padre, para tener una buena comunión. Esa viga de nuestro ojo, Padre, que es ese mal carácter, ese mal temperamento, quítalo de nuestro ser, Señor, por favor. Ayúdanos, bendito Dios, en tu nombre, Cristo Jesús. Y hoy estamos aquí precisamente por ello, Dios. No porque seamos perfectos ni porque lo hayamos alcanzado, sino porque nosotros, Padre, queremos extendernos y seguir hacia adelante. Padre, quita esta viga de nuestro ojo para que podamos ayudar a aquellos que lo necesitan. Aquellos, Padre, que en tu voluntad está, que te conozcan y que lleguen a la salvación. Padre, por favor, bendícenos de esta forma y ayúdanos, Padre, para no juzgar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está la luz, venció la oscuridad y toda su voz, su voz, muy grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Día Él está.
principio y fin, principio y fin. La primera tengo el Padre Espíritu, como el león, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán, cuán grande eres digno de alabar. Todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán porque sabemos que tenemos un Dios que es poderoso, el cual está ahí para guiarnos en cualquier dificultad que nosotros nos encontremos. Por siempre, ojalá, eres todopoderoso, eres fuerte, invencible, como
Vamos a seguir alabando el nombre de Dios, porque el día de hoy nosotros estamos contentos porque estamos aquí en su casa adorándole, pero porque sabemos que un día Él nos salvó y nos rescató del pecado. La historia rescató la muerte, derrotó ante lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganas, Dios, que Cristo vive hoy. En ese lugar, una lógica frente a Jesús. Vamos ahí a hablar, el dolor por fin termina, y Cristo vive. Qué gloriosa manera que me salvaste, y oh, qué glorioso día, qué glorioso el nombre, Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que nos salvaste, qué glorioso el nombre, Jesús, y día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Día feliz, lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Día feliz, más que feliz. Jamás seré igual. Siempre me cambió. Siempre me cambió. Amén. Pueden tomar sus asientos.
Hermanos, estamos en el tiempo de los avisos. Tenemos lo que es la canasta de la despensa para que si alguien tiene por ahí un jaboncito, que el kilo de frijol, algo que no afecte su economía, Dios lo va a bendecir, hermano. Y también aquí tengo otro aviso, dice, estamos por iniciar el mes de diciembre y quien desea apoyar para el aseo, confiando en que Dios bendice nuestros hogares. Como saben, pues también se necesita hacer aquí el aseo y se le paga pues a una señora. Entonces también, hermanos, quien desea aportar algo, que también pues lo que sea es bienvenido también. Pase con la hermana Carmen, ella tiene ahí también, ella es la que conoce a la persona y pues también el ron de refrigerio, hermanos, yo soy la encargada del ron de refrigerio. Cada 8 días se les da a los niños un pequeño refrigerio, también que no afecte a su economía. También quien guste integrarse a este rol también puede pasar conmigo y somos varias personas, entonces podría ser cada 2 meses que nos toque a el refrigerio. También como dijo el pastor, pues el jueves a las 7 tienen reunión los varones. Entonces, hermanitas, manden a sus esposos para que sea de edificación. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, por favor. Nuestro Dios Padre Celestial, en esta preciosa tarde, damos gracias, Señor, porque sin embargo tú hablaste a nuestras vidas, Señor. Ha sido edificante, Padre, que estemos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y que has cambiado nuestras vidas, Padre. Así confiamos plenamente, Padre, en que tú has transformado cada una de nuestras vidas, Señor, y que tú estás presente aquí en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te pido que en esta preciosa semana tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que nos guardes, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Bendícenos, Padre, a nuestra familia, Señor, de todo el mal, Señor. Cuídanos, Señor, y protégenos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, así puestos de pie, dígale a su hermano que está a su lado, dígale, Dios te bendiga esta semana. Pase esa bendición, hermano, que no tenga miedo. Dios nos bendice, hermanos, esta semana. Y hermanas, no se vayan. También vamos a tener una pequeña reunión. Gracias, hermanos.